Que el Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Cuando ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús se fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero los arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acercaron, se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de eso que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. La voz del Señor resuena poderosa. Majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena majestuosa. Majestuosa la voz del Señor. Señor, purifique tu corazón y tus labios para que santo y piadosamente puedas proclamar su santo evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vete en paz. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos aquí esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas. Welcome to Puerto Rico. Dicen que el buen hijo vuelve a casa. Yo no es la primera vez que vengo. Cuando Padre Alirio estaba, cuando Padre Guillermo también. Y yo he sido muy amigo de ellos también, personalmente. Y pues Sergio fue mi profesor. Yo lo puse a dar clases en el seminario. Él es canónigo de música. Cuando yo estuve de en el seminario, siempre estuvo como profesor porque me encanta su manera de amar el ministerio que uno tiene. Y para eso estamos aquí hoy. La liturgia de hoy me permite decir 3 cosas nomás. Lo primero es, estamos ¿en qué tiempo? En el tiempo de Cuaresma. Es una época, un tiempo muy especial que la iglesia nos ofrece para encontrar el misterio de la salvación en Jesús. Y para eso nos preparamos durante 40 días. Y así termina el Evangelio. Todo lo que Jesús dijo e hizo en el templo era para que la gente creyera que Él era el Mesías. Entonces, hermanos y hermanas, yo quiero decir algunas cosas sobre este tiempo que la iglesia nos ofrece. La iglesia es muy sabia cuando es dirigida por el Espíritu Santo para hacer las cosas. En el año lo divide en varios tiempos. No es lo mismo la Pascua que la Cuaresma. Ahora estamos camino hacia la Pascua. Igualmente el Adviento hacia la Navidad. En Cuaresma nos proponemos como cristianos algunas cosas que las voy a decir que ustedes ya las saben. La primera es el centro de la Cuaresma, llegar a la Pascua, pero está la conversión. Hablamos de conversión porque hay necesidad de conversión. Todos los días los seres humanos necesitamos convertir nuestro corazón de las cosas mundanas a las cosas de Dios, de las cosas que no son cristianas a las cosas cristianas. Y ese es nuestro caminar en la vida, una continua conversión. Entonces,
Cuaresma es un tiempo especial en donde la iglesia nos enfatiza que hay cosas que tenemos que dejar porque no nos hacen ver la realidad del reino de Dios. Segunda cosa, nos habla también de actitudes como el ayuno y la penitencia. El ayuno y la penitencia tienen su sentido en que nos ayudan a entender desde el punto de vista humano y de la fe también que el camino del Señor no es fácil y de que hay que sacrificarse por las cosas de Dios. Es mucho más fácil un domingo amanecer durmiendo y con este frío ahí bonito, más todavía. Sí, ¿verdad? Que venir a la misa. Pero ustedes prefirieron venir a la misa, entonces han hecho algo que vale como penitencia, hay que sacrificarse. El que algo quiere, algo le cuesta, algo le cuesta. Entonces, el ayuno va orientado a ese sentido. Cómo nosotros aprender a sacrificarnos más, a hacer más por el reino, a purificar también nuestra vida. A veces a nuestra vida, a nuestro cuerpo, le damos más de lo que Él nos pide. Por ejemplo, comemos, y cuando vemos la misma comida nos hace daño. Entonces el ayuno nos ayuda a eso también, a mesurar, a decirle a Dios, contigo queremos caminar en sacrificio, y ese tiempo del ayuno lo dedicamos a la tercera parte y es la oración. Este es un tiempo específico para intensificar la oración dentro de nuestra vida cristiana. Nadie tiene ya que decirnos a nosotros, adultos, que oremos, pero la iglesia sí nos puede recordar de que hay un tiempo especial en donde tenemos que hacer nuestra oración más profunda y más larga también, más grande. Yo siempre digo esto y no lo vayan a tomar a mal. El boletincito este que tienen aquí, no lo boten. Llévenlo a la casa. Y en la semana vuelvan y lean las lecturas, medítenlo. Háganlo compartir con la gente o con el vecino, con el amigo. ¿Por qué otras personas nos tragan a nuestra casa su boletín o su propaganda de su iglesia? Nosotros también. No vamos a hacer propaganda, pero vamos a decirles también creemos, también oramos. Entonces el sentido de la Cuaresma es caminar hacia la Pascua. Es la Pascua. Y en esa Pascua que haya un encuentro verdadero y efectivo con el Señor. Eso es lo que la iglesia quiere. Que nosotros descubramos quién es Jesús para poderle amar, para poderle seguir y digámoslo, para poder entrar en su reino. Hay que dejar que Dios reine en este mundo. Está reinando el demonio. Una palabra que no me gusta decirla, pero Satanás está reinando. Miren que la violencia y la criminalidad es cada día peor. Y no es solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Y yo me pregunto, perdóname Señor, pero ¿dónde estamos los cristianos? Si cuando para ustedes y para mí es prohibido matar, ¿sí o no? Es prohibido robar, es prohibido odiar. Y es lo que pasa todos los días. Cada día más robo, cada día más odio entre los vecinos, cada día más asesinatos de diferentes maneras. Y ya la cuestión de masacre en Puerto Rico es normal. Es normal, y los fines de semana estamos esperando en la televisión a ver cuántos masacraron. Y no somos un país cristiano. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tipo de cristianismo que estamos viviendo? ¿O es lo que Cristo nos manda o es lo que Él no nos manda? Cristo manda matar jamás. Es más, como dice Pablo en la Escritura, Él se dejó llevar hasta la cruz. Él murió por nuestros pecados para que ya no hubiese necesidad de sacrificar más a nadie. Eso es lo que dice hoy. Segunda cosa, hermanos. Hoy, las lecturas, si le prestamos atención, son un camino de conversión. Voy a hablar un poco del Evangelio solamente para no ser tan largo. La pregunta es, ¿qué pretende Jesús cuando entra al templo y ve tanto desorden? Si a uno como padre de familia o madre de familia, cuando uno llega a su casa y ve que el nene o la nena ha hecho tantos juguetes por ahí regados y a uno le da cosita. ¿Cómo se sentiría Jesús cuando entró a la casa de su padre y había tanto negocio? Había tanto desorden. Y el templo, lugar del culto al Señor, se había convertido en una cueva de ladrones. Así es la traducción, en una cueva de ladrones. O sea, con eso se explotaba a la gente, los cambistas explotaban a la gente. Eso sigue hasta hoy, todavía.
A veces le cobran a uno más impuestos lo que es en las cosas. Ahora durante María, las gasolineras subían el precio como les daba la gana. Y nos vendían los productos como les daba la gana. Hasta que DACO tuvo que entrar a controlar muchas cosas. Productos que yo mismo pagué el triple de lo que realmente era. Entonces, hermanos, siempre hay esa tendencia del ser humano a obrar el mal, a dejarse sonsacar por el enemigo, por lo malo, por lo que no está mandado. Entonces, cuando Jesús entra, lo importante para él, en ese momento, primero es purificar a su pueblo. Lo primero que él quiere que el templo se purifique, pero la gente también. Que la gente se convierta a Dios en vez de estar pensando en el negocio, en el mundo, que cuando morimos no nos lo llevamos. Yo no he visto la primera persona que cuando se vaya se lleve una alcancía o un bulto de dinero. Yo no lo he visto. Si ustedes lo han visto, por favor díganme para ver dónde está. Entonces, hermanos y hermanas, pienso yo que no basta desplazar. No, el interés no era solamente desplazar a los cambistas y a los vendedores, sino Jesús revelarse él mismo. La parte siguiente del Evangelio dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré ¿en cuántos días? Y ellos que dijeron, pero en 46 años nosotros... Cuando Jesús resucita, ahí es cuando ellos entienden lo que es Jesús. Jesús está demostrando que Él es el verdadero templo de Dios. Y por eso el caminar del ser humano, del hombre, de la mujer, no es detrás de lo material, detrás de lo perecedero, sino detrás de aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. La salvación está dada. Y esto no es por mérito, esto es por gracia de Dios. Ya Dios, y léanse la segunda carta a Timoteo. Entonces, hermanos y hermanas, en este evangelio hoy, Jesús nos está llamando a tres cosas. Primero, sabernos purificar nosotros también. Hay cosas que nosotros hacemos, aún nosotros los sacerdotes, porque somos seres humanos también. Aún el obispo, todo mundo, como seres humanos, hay cosas que hacemos y no están bien. Todos erramos, todos nos equivocamos y todos pecamos de alguna manera. Por eso es que Cuaresma nos ayuda a pensar, yo dónde estoy frente a Dios. Cuando yo era niño, en la escuela dan religión y entonces nos presentaban a Dios como en un trono arriba y unos escaloncitos. Y la maestra nos decía, miren ustedes en cuál de estos escalones están. En el que está cerca a Dios, en el del medio o en el de abajo. Puede ser una comparación un poco superflua, pero es real. Miremos nosotros cuán lejos o cuán cercanos estamos de Dios. Estamos de ese reino. Es que nuestro deber es construir el reino de Dios, en donde todos y todas, todo ser humano tenga cabida. Y si no, Dios no es Dios y Jesús no es nuestro Salvador. Porque a través de la historia, algunos seres humanos hemos sido discriminados y hemos sido sacados del camino y se creía que el cristianismo no nos salvaba a nosotros los negros, por ejemplo, o al indígena. A las mujeres se les incluye para algunas cosas, para otras no están incluidas. Y eso es del reino de Dios, eso no es, es una religión equívoca. Entonces, esas cosas que están equívocas, están torcidas. Es como si yo quiero llegar a la puerta y empiezo por aquí. Nosotros los cristianos tenemos que enderezarla. La violencia es un camino equívoco. Y cuando un cristiano la comete, está ofendiendo profundamente a Dios. Eso hay que cambiarlo. El robo es un camino equívoco. Yo tuve una equivocación una vez. Yo vine a Puerto Rico, yo soy colombiano, como Padre Alirio, igual. Somos de regiones muy distantes. ¿Sí? Y entonces, el Padre Edgar también es colombiano. Uy, ustedes están rodeados de colombianos. Hay que enderezar lo que esté torcido. Todo lo que no sea del camino del Señor hay que ponerlo, porque nuestra intención es que Dios reine, que Él reine en nuestra vida. Por último, para no alargarme tanto, es lo siguiente. Hoy, aquí en Ay Bonito, ha empezado algo que no ha existido en la diócesis. El obispo Rafael Luis Morales Maldonado, él quiere lo siguiente: realizar una campaña para
promocionar el diaconado permanente. La iglesia, desde los inicios, ha estado dirigida por diáconos. Y el diácono ha sido fundamental en el servicio y en el desarrollo de la misión de la iglesia. Las primeras comunidades fueron dirigidas por diáconos y diaconisas también, hombres y mujeres. Después la historia de la iglesia fue que cambió. Entonces hoy hemos iniciado aquí en esta parroquia un programa, una campaña para promocionar las vocaciones hacia el diaconado. Por eso estamos filmando esta parte, la vamos a llevar, vamos a ir a otra parte a hacer lo mismo. De esto se va a hacer todo un programa, de las cuales aquí vamos a volver también después a hacer la campaña. Ustedes a partir de hoy pueden ir haciendo un discernimiento, porque diaconía es un servicio a Dios, al reino, a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento, el medio que nos ayuda a vivir este ministerio. Si no existiese la iglesia, el padre Sergio y yo no podríamos estar aquí. Paquito tampoco, yo le digo Paquito porque hace tiempo lo conozco también. Entonces, en este servicio queremos que sea grande en la iglesia. No solamente los varones tenemos derechos, sino también las mujeres. Todo aquel o aquella que se sienta llamado o llamada a este servicio puede hacerlo a través del Padre, a través de nosotros. Además, aquí les vamos a enviar una visita para que ustedes vayan pensando como diáconos podrían ayudarle a la iglesia a cumplir la misión. Recuérdense que la iglesia es misionera por naturaleza. Jesús es el primer enviado del Padre. Y en Mateo 20, 19, Él les dice, vayan, anuncien, prediquen, bautícenlo. Y en Marcos 16, 15 también. Anuncien, bauticen, el que cree y se bautice se salvará. Nuestra misión es anunciar a Cristo, hermanos y hermanas. Esta vida nuestra es perecedera. Mañana tendremos que darle cuenta a Dios. Y Él nos va a pedir los talentos. Con lo que yo te di, ¿tú qué hiciste? Con todos esos valores que yo te di, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo anunciaste mi presencia en el mundo? O anunciaste o el reino o el antirreino. Una persona que robe, que mate, que mienta, está anunciando el antirreino. Pero una persona que colabore, que dé, que ayude, que sea misericordioso, está anunciando el reino de Dios. El reino de Dios es que haya justicia, amor, paz y verdad. Pidámosle pues al Señor que esto que inicia hoy, esta campaña, durante este tiempo de Cuaresma, sea un motivo de reflexión para nuestras vidas. Que nuestra vida sea una diaconía. Pero también vayan pensando ustedes, ministerialmente, cómo podrían ser diáconos y diaconisas para el Señor. En la iglesia episcopal estamos viviendo la inclusión. No podemos ser exclusivos. Tenemos que incluir a todo el mundo, hermanos y hermanas. Nos guste o no nos guste, porque eso es de Dios. Es del Evangelio. El Evangelio es eso. Es donde todos y todas, y lo podemos rebatir de muchas maneras, donde todos y todas tenemos cabida. Y por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es que, ¿quiénes eran los pobres? Las mujeres, los negros, los transeúntes, los pobres, los leprosos, los niños, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la llamada de hoy. Dios nos llama a ese servicio de construir y a no destruir. De amar en vez de odiar. De decir la verdad en vez de mentir. Y a eso estamos llamados, al servicio del reino. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un momentito de silencio.